Como les comentaba al comienzo del programa, vamos a hablar de la siembra de trigo, que en realidad está un poco interrumpida por las condiciones climáticas, estas lluvias que están cayendo por estos días. Nos encontramos en la Estación Experimental INTA Balcarce y vamos a conversar con el doctor Pablo Abate, que es profesional de la Unidad Integrada Balcarce. A ver qué requerimientos técnicos se necesitan en estos momentos, la siembra de ciclos largos, el número de plantas a lograr, y claro, nos estamos atrasando en la época de siembra. ¿Y cuándo hay que cambiar de variedad? Bueno, temas que vamos a hablar con Pablo. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a ustedes. Bueno, a ver qué hacemos, qué le decimos al productor en este momento. Bueno, a ver, con los cultivos que hay que tener más cuidado al retrasar la fecha de siembra es con los ciclos largos. Porque hay cultivos de ciclos largos que tienen requerimientos de vernalización, o sea, de horas de frío. Y si no las satisfacen, lo que va a pasar es que va a tener una floración muy despareja o incluso pueden llegar a no florecer. Y eso implica una pérdida de rendimiento importante, no es un poquito, es un problema grave. Así que con los cultivares de ciclo largo hay que tener cuidado, hay que averiguar cada cultivar hasta dónde se puede retrasar. Pero así todo, en términos generales, yo diría que un mes de retraso toleran, todos. Ya cuando se quiere retrasar más de un mes, ahí sí hay que tener cuidado. Si fueran los cultivares que en la red se siembran en segunda época y sobre todo los de tercera época, con el retraso no habría problemas de vernalización, o sea, floración. Sí habría cierta merma de rendimiento. Cuanto más se atrase la floración después de la última semana de octubre, la caída de rendimiento empieza a ser importante. Bueno, de manera entonces que estamos ahora a fin de junio, digamos, un productor que tiene un ciclo largo, una variedad, porque claro, muchos productores tienen la semilla y dicen, ¿cómo hago? Tengo que cambiarla. De manera que, a ver, hasta el 10 o 12 de julio ese ciclo largo todavía cumpliría los requerimientos de vernalización y se podría sembrar. Sí, se podría sembrar. Habría que corregir un poco la densidad de siembra, hay que aumentarla. En promedio, bueno, los consejos varían de acuerdo al criadero, pero más o menos podemos hablar de que hay que aumentarla 20 plantas por cada 10 días de retraso. Plantas logradas. Plantas logradas, sí. Es decir, haciendo, por ejemplo, una cuenta rápida, hoy si voy a sembrar el 10 de julio, tendría que estar en 300 y algo más de plantas logradas, por ejemplo. Claro, exactamente. De manera entonces que, bueno, ya tenemos dos puntos, ¿no es cierto? Fecha de siembra y en el tema de la cantidad de plantas logradas. Fertilizaciones, tener cuidado con el tema fósforo, nitrógeno, ¿cuál sería un poco la recomendación, Pablo? Y el fósforo siempre conviene ponerlo a la siembra, porque después es muy poco móvil en el suelo, se incorpora lentamente y la planta va a aprovechar, pero lo va a aprovechar ya más avanzado el ciclo, así que para tener un cultivo que empiece bien, conviene poner fósforo a la siembra, o antes de la siembra también puede ser. Si la máquina no fertiliza, se pone en cobertura total antes de la siembra y después se siembra. Con el nitrógeno, bueno, ahí conviene tener una idea de cuál es el estado de nitrógeno en el suelo, por medio de muestreo de suelo, y después decir la fertilización. Si el suelo está muy saturado de agua, que es el caso, conviene retrasar un poco la fertilización, o sea, no intentar fertilizar de entrada, porque con cualquier lluvia va a volver a saturarse el suelo y va a empezar a haber lavados. Entonces, conviene retrasar y esperar que el perfil del suelo pierda un poco de agua, para estar seguro que no se lave con una lluvia normal. Está siempre discusión si conviene fertilizar la siembra en macollaje o dividido. Bueno, si hay muy poco nitrógeno en la siembra, sí, hay que poner nitrógeno en la siembra. Poco nitrógeno tendría que ser menos de 50 kilos por hectárea, más o menos. Si no, con la cantidad, si se usa fosfato de amónico ya tiene que alcanzar para que arranque el cultivo y después se puede fertilizar en macollaje o incluso comienzos de encañazón. Yo he visto en algunos análisis de suelo, Pablo, sobre todo en algunas lomas más lavadas, que en realidad las ppm de nitratos no abundan y se recomendaría en ese caso hacer una fertilización, una partida pero temprana y después aumentar más adelante.
Por lo menos mi punto de vista es que siempre que se pueda conviene dividir la fertilización o atrasarla, si no se justifica hacer fertilizar temprano. ¿Por qué? Pues siempre da más posibilidad de decidir teniendo más datos, ¿eh? Y entonces es más fácil tomar una decisión correcta. El problema de hacer una fertilización atrasada puede ser que, bueno, después llueva mucho y no tenga piso, o llueva demasiado poco y no se incorpore. Tiene ese tipo de problemas, pero en esta zona no suele ser tan grave, sobre todo si estamos hablando de ciclos largos e intermedios. Por ahí en los ciclos cortos hay menos tiempo y, bueno, si hay una cantidad de superficie importante a fertilizar, el tiempo y el momento es más complicado, pero en ciclos largos e intermedios no. Bueno, acá hay una pregunta que me parece que te la he hecho durante años, ¿no? Pero me parece que con el avance de la genética a lo mejor es posible que eso se esté soslayando. Ciclos largos, intermedios y cortos, digamos, el rendimiento en buenas condiciones climáticas, ¿es semejante, es parecido? Bueno, cambia con los años, por eso la respuesta hay que actualizarla cada tanto. Últimamente lo que se está viendo es que están tendiendo a rendir más los ciclos largos, y especialmente en los últimos años se ve eso. En realidad lo que se ve es que los ciclos cortos, o sea, los cultivos que se recomiendan para la cuarta época de la red, son los que están en más desventaja, si uno toma como referencia la primera época, digamos, tendríamos 0% de pérdida, para la segunda y la tercera anda entre el 5 y el 10%, para la cuarta ya es un poco más del 10% la pérdida de rendimiento respecto a la primera. Eso es lo que se está viendo en los últimos 10 años y particularmente en los últimos 5. Ahora, por ejemplo, un año como ¿qué conviene si tengo que atrasar la siembra? ¿Siembro el ciclo largo tarde o siembro el ciclo corto? Bueno, el ciclo largo tarde es de esperar que tenga más pérdida de rendimiento, pues va a florecer más tarde de lo óptimo. Entonces, si uno puede cambiar la semilla y poner un ciclo adecuado, siempre mejor. Si por determinado motivo la fecha de siembra ya se retrasó y estamos en la cuarta época, y bueno, conviene poner un ciclo corto, no un ciclo intermedio tarde. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea que es más sensible a una pérdida de rendimiento sembrar un ciclo largo fuera de época que sembrar un ciclo corto dentro de su época. Y depende mucho de cómo va a venir la primavera, las temperaturas en octubre, noviembre, ¿no? Sí, hay algo de azar eso. Estamos suponiendo que, digamos, que el clima del año es normal. Pero si el clima del año es normal, es mayor la merma que hay por sembrar mal un ciclo fuera de fecha que la pérdida que tenemos por sembrar cada cultivo en su fecha normal de siembra. Y Pablo, ese rango de cantidad de plantas logradas que se necesitan, hablamos de un ciclo largo de 300 y algo más ahora en el mes de julio. ¿A cuánto tendríamos que llegar a un ciclo corto, por ejemplo, allá a mediados de agosto aproximadamente? Y la cuenta es más o menos como les mencioné, si empezamos ahora a principio de mes con 230 plantas, algunos empezarían con 250, iría incrementando 20 plantas cada 10 días, o sea, son 60 plantas por mes, y sí, eso... Estamos en 400 por ahí. Pues, sí, cerca de 400. Claro, ahí más o menos habría que... Porque no compensa, digamos, no tiene tiempo de tener tanto macollaje la planta, ¿no? Claro, esa es la idea, compensar el menor tiempo que tiene el trigo o el cultivo. A ver, lo que hay que tener en cuenta es, normalmente cuando uno acorta el ciclo, lo que más se acorta es la etapa de macollaje. Claro. Entonces, por eso hay que compensarlo con la densidad de siembra. Tener más plantas para tener la misma cantidad de espigas. Bueno, Pablo, la última. Ustedes tienen muchas consultas respecto a siembra de trigo. ¿Consideran que en la zona va a aumentar la superficie? Bueno, si va a aumentar respecto del año pasado, es buena pregunta. No sé, yo supongo que un poco va a aumentar en detrimento de la cebada. Me parece que lo que está pasando es eso. El trigo está ganando terreno lentamente en detrimento de la cebada, pero la superficie de fina se está modificando poco. Lo cual es razonable, no hay motivo para esperar un cambio muy brusco en la superficie de fina.
Lo que sí, a mí me queda claro que el interés por el trigo subió, el interés por actualizarse, las cantidades de consultas aumentaron muchísimo en estos últimos 2 años, más allá de que después decían sembrado o no, pero la cantidad de consultas sí aumentó mucho. La última, ¿y los semilleros van acorde con esa demanda de tecnología, de rendimiento, de producción? Sí, a ver, las ofertas de los semilleros siguen siendo muy amplias. Yo diría que lo sorprendente fue que en los 7, 8 años que tuvimos limitaciones de comercialización, igualmente los criaderos siguieron ofreciendo muy buenos cultivares. Ahora puede ser que ofrezcan un poco más. Hay algunos criaderos que están haciendo ofertas que además de los más tradicionales. Sí, un poco aumentó, pero la verdad que no paró en los últimos 10 años, era abundante, más bien estuvo creciendo. ¿Y está reñida la calidad con el rendimiento? Siempre hay en trigo esa relación inversa entre calidad y rendimiento, sobre todo si la calidad se define en términos de proteína. Y en ese caso lo que hay que hacer es fertilizar con la cantidad adecuada como para que se logre cierto nivel de proteína. Cierto nivel de proteína sería alcanzar el 11% base húmeda, que eso facilita la comercialización. Con menos proteína se puede comercializar, pero los canales son menos, va a haber descuentos. Gracias, Pablito, mucha suerte. Gracias a ustedes.